la disciplina y la formación es lo que te va a dar sostenibilidad. El talento, cada uno nace con un talento. Hay muchos talentos que se pierden porque no tienen ni disciplina ni formación. Miren el fútbol. Hay muchos talentosos, pero no tienen ni formación ni disciplina. El talento, la formación, La actitud. La disciplina y la actitud a la larga se comen el talento. Cuando lideras un equipo, no es tan importante lo que dices, sino cómo te comportas y lo que haces. Esa coherencia hace que finalmente el equipo te siga. ¿Cómo aprendiste y aportaste valor? Primero entré al edificio que volaron, a ese de San Isidro. En el año 92, en octubre del 92, volaron ese edificio y lo comenzaron a reconstruir. Yo entré en marzo del 93 y lo primero que hicimos fue desarrollar algunas medidas Para el área de seguridad física. al área de seguridad física, y en ese momento el banco pasaba por un momento muy difícil. Perú pasaba por un momento muy difícil. Se asaltaban 36 bancos por año y volaban oficinas, los cochebombas, oficinas de bancos principalmente. Para hacer el cuento corto, de esas 200, 250 personas me eligió a mí, que yo no era ni Rambo, ni comando, ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces es una expresión matemática. El resultado es igual a acciones, hábitos y comportamientos que desarrollan personas que a su vez son impactadas por nosotros. ¿Cuáles son los criterios básicos que evalúa para otorgar un crédito? La evaluación crediticia. Hoy tenemos un invitado especial. Hoy nos acompaña José Buendía, quien sin duda es un protagonista de la historia reciente de la banca peruana. Pepe, como lo llamamos los que lo conocemos, tiene una amplia trayectoria, 40 años liderando equipos comerciales y 30 en el grupo Credicorp, en BCP como en Mi Banco. Pepe ha liderado miles de personas y ha formado equipos de alto desempeño a nivel comercial y es reconocido no solamente por su capacidad de ejecución y de entregar resultados, sino por su liderazgo humano y su capacidad de formar líderes que siguen dejando huella hasta el día de hoy. Bienvenido, Pepe. Un placer tenerte en el podcast y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, José Alberto. Estoy muy contento de estar contigo y con tu audiencia, y aquí estoy para poder conversar un poco sobre el camino recorrido y las experiencias que nos han llevado a estar muy complacidos con la trayectoria que uno ha tenido profesionalmente. Buenísimo, nosotros encantados de tenerte en el podcast, Pepe. Y me gustaría empezar una pregunta para que nuestra audiencia te conozca un poco más. Los que te conocemos sabemos que te encanta el fútbol, ¿ya? Hincha confeso de la U. Y últimamente, ya de un tiempo a esta parte, has empezado a incursionar en el mundo de la bicicleta de montaña. Cuéntanos por qué el cambio de deporte y qué te deja a nivel personal la bicicleta de montaña. Claro, como tú lo has dicho, soy un apasionado del fútbol. Me encanta el fútbol, lo he practicado hasta donde he podido y sigo viendo fútbol. Y por un tema de una lesión que tuve hace unos años atrás, tuve que dejar el fútbol con mucho dolor. Me trajo un problema incluso hasta depresivo, porque después de haberlo practicado desde que tenía la capacidad de poder patear una pelota, hasta hace poco tuve esta lesión y el médico me dijo que no podía jugar más. Entonces mis hijos chicos, y uno socializa hasta con el fútbol, ¿no? Una disciplina colectiva. Sí. Y tuve que cambiar de disciplina y comencé a montar bicicleta de montaña. Y ambos siendo deportes colectivos, porque la bicicleta no es un deporte de lobos solitarios, es un deporte de manadas. ¿Qué aprendí con la bicicleta? Aprendí muchas cosas, ¿no? Y algo que uno siempre lo mira en la vida misma, ¿no? En la vida diaria, en la trayectoria profesional. Uno no maneja la bicicleta mirando la llanta. Es casi seguro que se va a estrellar o se va a hacer daño. Uno tiene que manejar la bicicleta alzando la mirada y viendo los 30 metros, 40 metros que tiene por recorrer. Y la vida y la profesión es así. O sea, si tú miras el corto plazo, te vas a estrellar de todas maneras. Tienes que estar mirando lo que está por venir, los próximos años, las próximas semanas, qué es lo que está, cuál es el camino que viene, ¿no? Nuevas tecnologías, porque lo que recorriste te enseñó a cómo bajar una pendiente, cómo aplicar los frenos traseros, delanteros, cómo derrapar en una curva, cómo sentarte. Todas esas son habilidades que tú adquiriste por el camino recorrido. Claro. Pero lo que te define, y en realidad, es el camino por recorrer. Esas capacidades que fuiste incorporando en destrezas, habilidades,
te sirven para recorrer un camino quizás desconocido, ¿no? Quizás mucho más agreste, mucho más difícil, pero son capacidades que vas adquiriendo para recorrer un camino. Por eso digo de que lo que nos define es el camino por recorrer. Justamente ahora vamos a profundizar más de esta amplia trayectoria, este camino que ha recorrido ya estos 40 años y 30 años en el mundo comercial y como líder y como persona. Pero como te contaba antes de entrar a la grabación, este podcast habla de liderazgo. Y no solamente el liderazgo de un grupo humano o de un equipo de trabajo, sino el liderazgo individual. Creo que somos unos convencidos que por ahí empieza el liderazgo, en poder liderarse a uno mismo. Y me gustaría empezar la entrevista hablando de la persona, detrás del rol, detrás de la posición, del José Buendía. ¿Cuáles fueron sus inicios? Me gustaría que nos cuentes un poco tus inicios, dónde naciste, qué experiencia viviste, cómo era el José Buendía en la infancia. Bueno, yo nací en Chincha, la tierra de mis padres, y de mi padre y mi madre, y de mis hermanos. O sea, mi padre trabajaba en un banco y desde muy chico aprendimos a movernos por diferentes ciudades donde a mi padre lo destacaban, lo cambiaban y le daban los encargos propios de su labor y de su profesión. Entonces, tuve una infancia bastante movida, Claro. movida. ¿Y también en el mundo comercial, tu papá? Sí, sí, claro, siempre. Mi padre, cuando salió, siempre estuvo liderando oficinas, plazas, en donde se iba, ¿no? He vivido en casi todo el Perú, José Alberto. He estudiado en varios colegios. Y cuando terminé el colegio recién me pude venir a Lima porque he vivido prácticamente toda mi infancia y mi juventud la he vivido en provincias. Conozco bastante el Perú, o sea, porque no solamente vivía ahí, sino que me trasladaba porque nos íbamos de paseo a tal sitio con mi padre. Entonces, eso fue una infancia muy Muy movida, amplia, muy muy flexible. feliz, muy adaptativa, ¿no? Porque hay que adaptarse al medio año que te cambien de colegio. Claro. Teníamos que irnos, adaptarnos, ¿no? Conocer nuevas realidades, nuevas culturas. ¿Crees que esa influencia de ver a tu padre ejecutando la labor de líder comercial terminó finalmente de enamorarte de la profesión que terminaste por escoger, liderar equipos comerciales? Yo creo que fue una serie de circunstancias felices que al final hicieron que terminara trabajando yo también en un banco, ¿no? Claro. Yo no decidí ni me imaginaba que iba a terminar Haciendo lo mismo. trabajando en un banco, haciendo lo mismo que finalmente hacía mi padre. Pero los seres humanos aprendemos también por repetición, ¿no? Por ejemplo. Por el ejemplo. Entonces, y se va perfeccionando, ¿no? Entonces, seguramente tomé las buenas prácticas que vi hacer en mi padre en su rol y yo he ido incorporando lo mío a partir de las nuevas experiencias, porque los entornos también cambian, Cambia, claro. ¿no? Entonces, lo que no cambia nunca es la cultura, la realidad, la plaza, pero el entorno sí se ve influenciado por una serie de situaciones, ¿no? Sin Externas, duda. ¿no? ¿Y qué habilidad o qué skill nuevo aprendiste viéndolo a tu padre en su trabajo que después incorporaste o repetiste? La forma de hacer negocio en la cancha. Mi padre era bastante inquieto y por lo general no estaba en la oficina. Siempre estaba en el mercado, visitando clientes y a veces yo incluso lo acompañaba porque mi padre a veces llegaba a tener la responsabilidad de que vivía en una plaza, pero no sé, pues controlaba 6, 8 plazas Tenía que y moverse. viajaba mucho. Entonces, como yo era chico y a veces estaba de vacaciones, lo acompañaba y veía cómo interactuaba con los clientes, cómo era que analizaba los negocios de los clientes, cómo tomaba posición él como banco, cómo transmitía también a la seguridad que le daba a los clientes y a sus colaboradores. Mm. Era una persona, de lo que yo recuerdo, muy querida en su institución. Ah, buenísimo. Sí. Y me gustaría retroceder un poco a tus vivencias, que no es usual, ¿no? Normalmente, pues, un joven, un niño, no cambia, pues, tantas veces de plaza. Me contaste que viviste en varias ciudades. Sí.
¿Qué te dejó esta experiencia multiregión, conocer buena parte del país? ¿Qué te dejó como experiencia personal y que después te ha servido en el futuro? La capacidad de adaptarse rápidamente y de respetar la identidad cultural de las personas, el origen de las personas, las tradiciones, las costumbres. Ya. Eso es muy importante. Si tú no haces clic con una persona que tiene una identidad propia, es bien difícil que puedas tener una relación de largo plazo o de conveniencia mutua. Entonces, sí tienes que tener la capacidad para poder adaptarte rápidamente a nuevas situaciones, nuevos negocios, sin perder tu esencia ni hacer que el cliente pierda lo suyo. Porque esto es, como siempre decimos ahora, en tiempos modernos hay una relación de ganar-ganar y sobre todo de largo plazo. Sin duda, yo no me imagino, más bien me imagino, y acá un poco empatizo contigo, yo también he tenido una infancia en provincia con varios cambios de colegio, y creo que esas desventajas al final se terminan convirtiendo en ventajas, ¿ya? Si es que uno ve el vaso medio lleno y al final termina pues dándote esta flexibilidad que comentas, esta capacidad de adaptación, de resiliencia y de poder comunicarte con diferentes personas, porque claro está, Lima no es igual que el norte, que la selva, que la sierra, que el sur, ¿no? Eh, Me identifico plenamente, pero sí es complicado y de hecho creo que para tu labor comercial más adelante y tu capacidad de interactuar con diferentes áreas, personalmente me ha servido bastante. ¿Tú cómo analizas esta experiencia para tu ejecución comercial y tu trabajo posterior? ¿También es así? ¿Lo viste así? Pero por supuesto, porque finalmente tuve la suerte de trabajar en el banco de crédito, ¿no? Al cual ingresé bastante joven, y me dio la oportunidad de trabajar en provincias Claro. y en Lima. Entonces, cuando iba a visitar a una plaza, pues yo me sentía como pez en el agua, porque Ya la conocías. primero porque conocía la plaza, segundo conocía la estacionalidad, por ejemplo, de los cultivos. Mm. Entonces, para una persona, cuando tú conversas con un cliente y le preguntas por determinado insecto que ataca un cultivo X, el cliente se queda sorprendido, ¿no? Entonces, y él te dice, ¿y cómo conoces tú eso? No es que yo he vivido acá. Entonces el cliente como que se siente seguro, Validado y con validado confianza. totalmente se forma una relación totalmente empática, ¿no? Porque el temor que tiene cualquier ser humano, incluso nuestros clientes, es de que tú no entiendas Su negocio. su negocio. Entonces, cuando el cliente ve que su asesor financiero, su banquero, sabe de su negocio, sabe perfectamente que los dos están hablando el mismo idioma y se abren y se tienden puentes de una relación transparente, íntegra y sobre todo de mutua confianza. Buenísimo. Y después, ¿cómo decidiste estudiar administración? ¿Cómo llegaste a la carrera y terminaste por estudiar administración? ¿Lo Yo tenías claro desde el inicio? no. Yo terminé la secundaria de 15 años, bastante joven, iniciando los 15 años. Y eso me daba cierta holgura para poder estudiar una carrera larga. Yo quise estudiar medicina. Y en esa época no había muchas universidades, la mayoría eran públicas. Y los ingresos eran solamente una vez al año. Entonces postulé 2 veces a medicina en 2 años consecutivos y no logré ingresar. Entonces ya estaba por cumplir 17 años y siempre uno, cuando está en estos momentos de incertidumbre, era mi caso, recurría siempre a mis consejeros expertos, que era mi padre y mi hermana mayor, ¿no? Entonces hablé con ellos y decidí postular a administración. ¿Por qué? En una universidad privada, porque ahí estudiaba mi hermana, y ingresé, ¿no? Y coincidentes ya de la vida, ¿no? Lo comentábamos fuera de cámaras, ¿no? El médico para tomar una decisión mira ratios, mira índices de Exámenes, hemoglobina, de diagnósticos, orina, de creatinina, imágenes, te claro. saca imágenes, exámenes auxiliares, pero con su juicio experto él determina el tratamiento que va a seguir. En la banca, en donde hemos estado trabajando últimamente en finanzas, tú también miras ratios. Sin Miras duda. cómo están los ratios de liquidez, de palanca, etcétera, etcétera, ¿no? Y con tu juicio experto
Y a conveniencia del cliente determinas la dosis exacta de capital de trabajo, de inversión, etcétera, etcétera, que necesita un cliente. Entonces, finalmente, a partir de la data, que hoy está bastante presente en nuestro quehacer diario, que te sirve como un lead de prospección o de fuente básica para tomar decisiones, no separa nunca, jamás, el juicio, la capacidad de observación que La pueda realidad. tener un banquero a partir de la observación y de la realidad que estés mirando en ese momento con el cliente, ¿no? Sin Con la duda. data te puede decir, oye, ¿sabes qué? Este capital de trabajo está boyante, ¿no? Está muy bien. Eso te dice el ratio de liquidez. Pero si miras en el negocio del cliente, probablemente te encuentres con inventarios no realizables o con activos que no existen. Obsoletos, ¿no? Exactamente. Y eso cambia totalmente tu forma de decidir sobre ese caso. Finalmente terminaste estudiando medicina, pero medicina financiera. Exactamente. Sí, Mira, claro. Porque es importante que las empresas tengan sanidad financiera, claro. estén estables y que se les cuide, ¿no? Y sean ordenadas, ¿no? Para que puedan tener una trayectoria Trayectoria limpia, ordenada sana y crecer y y sosteniblemente. sostenidos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿estudias administración? Cuando estás por acabar de la carrera, terminas trabajando en la Marina de Guerra. Ujú. ¿Cómo? ¿Cómo terminas trabajando en la Marina de Guerra? ¿Por qué? Cuando, Cuéntame un poco más de eso. cuando termino la carrera, en realidad, antes de lo que mencionas, tuve un paso rápido enseñando en la Universidad Nacional en Piura. Oh. Sí, sí. ¿Qué Estuve ahí. enseñabas? Administración de empresas, en la Facultad Ah, de Administración de Empresas. Sí, sí. Enseñaba en esa época, se llamaba Administración de Personal, Administración Pública, que estaba de moda. Estoy hablando de los años 87, 86. ya. Sí, sí. Y luego de eso, me vengo a hacer una maestría acá en Lima, becado, Micio. O sea, acuérdate, estaba Micio. Y hago la maestría acá en el año 89, termino en el 90. Buen año para hacer la maestría. Sí, termino en el 90 y Inflación, sale Fujimori y shock, shock. que Dios nos ampare, ¿no? Y se privatizan muchas empresas estatales, muchos profesionales en la calle, igual que yo, sin chamba. Entonces, y yo estudio justo con una promoción de marinos en la maestría y Todos eran marinos, salvo no, no, tú, no, 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 no. la mayoría. No, 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 al contrario. Había un grupo de los 60 y pico que terminamos, había un grupo como de 8 o 10 marinos en esa promoción, ¿no? Entonces, uno de ellos me invita a trabajar en la Marina como civil, como profesional, como gerente de comercialización, y ahí estuve trabajando casi 2 años, ¿no? Entonces, ¿Qué aprendiste en la Marina? ¿Qué experiencia te dejó? fue un trabajo muy duro, porque recuerda que habían épocas de que los stocks no se reponían tan fácilmente y yo tenía que abastecer, como gerente de comercialización, tenía compras también, Claro. entonces y el mercado cambia, José Alberto, o sea, el mercado cambia de un mercado de vendedores, cuando se abre, a un mercado de compradores, ¿no? El que tiene la sartén por el mango, finalmente desde ese momento, cuando Fujimori abre el mercado, pasó a ser un mercado de compradores. Antes tú querías comprar leche Era un mercado cerrado. y era un mercado cerrado, tenías que comprar leche y tenías que mandar la plata por adelantado. No había Y confianza, no claro. había que te entendieran, si quieres haz tu cola, pon tus camiones ahí en la planta para que te atiendan a la leche y te atiendo a los 3, 4 días y así era, ¿no? Entonces, ¿qué aprendí? Aprendí a navegar en ese cambio y dos, una tradición que en la Marina la tienen muy bien cultivada, que es el honor. La palabra se cumple, el honor es muy importante, ¿no? Si dices que vas a asistir, asistes. Si dices que vas a estar a las 7, es a las 7. La puntualidad es un valor.
O sea, aprendí todos esos valores, ¿no? Esa tradición que en la Marina la llevan muy bien, ¿no? Los gringos dicen walk the talk, que es camina tus palabras, Sí, ¿no? correcto. ¿Cuán importante es lo que me dices del honor y lo que aprendiste en la Marina para un líder? Es una condición indispensable de integridad, ¿no? Siempre tienes que hacer lo correcto. Y lo correcto a veces es doloroso o no es, Difícil. no, tomar una decisión correcta no es tan sencilla, ¿no? Decir no, ser valiente para no caer en provocaciones ni en tentaciones, ¿no? O sea, en nuestro mundo, sobre todo en la banca, eso es algo que Es común, ¿no? es algo con lo cual no puedes negociar. Claro, me refiero a las tentaciones, Ah, a sí, las sí, sí. provocaciones, insinuaciones Sí, que sí, pueden estar pero alrededor. cuando el otro lado ven que firmeza, solidez en ti, ni te lo mencionan, ni te lo tocan, ¿no? Claro. Y eso es muy importante, eso es muy importante. Los O valores sea, no son negociables. no, nunca, Tu jamás. ética tampoco, No, pues olvídate, ¿no? Ese es tu activo principal, tu reputación, sin duda. Sí. ¿no? Es algo de lo que tú te tienes que sentir siempre orgulloso. Y ahí viene algo que siempre mi padre decía, ¿no? Lo más importante, hijo, es que siempre duermas con la cabeza en tu almohada y duermas profundamente sin ningún sobresalto. Dormir tranquilo. Dormir tranquilo. Nada paga eso. Nada. O sea, tu tranquilidad es... Y además es algo que es muy importante para todos. Porque tú decías, ¿no? Cuando lideras un equipo, no es tan importante lo que dices, sino cómo te comportas y lo que haces. Esa coherencia hace que finalmente el equipo te siga con ese ejemplo. Y los mayorcitos, los que hemos trabajado en banca, en banco de crédito, en mi banco, donde les tengo mucho cariño a todo Credit Corp, sabemos todos que hemos hecho banco mirando lo que hacen los mayores. Entonces la responsabilidad de un líder o de una persona que lleva la rienda de algo, de un equipo, tiene que saber comportarse porque eso se imita, se hereda y se vuelve una tradición, como se ha vuelto en el BCP, en mi banco y en todo Credit Corp, donde la ética no es Negociable. algo que se pueda reprochar. Es una sola y es un valor absoluto e incólume, que no se puede tocar. El honor es algo muy importante, la reputación es muy importante. Me gustaría que nos cuentes cómo termina después de esta gran experiencia en la Marina y con estos aprendizajes tan valiosos, terminas por decantarte en el mundo de banca. ¿Era porque querías internamente, sin darte cuenta, seguir los pasos de tu papá? ¿O fue porque era lo que el mercado demandaba en ese momento? ¿Cómo terminaste en el banco de crédito y en qué rol? ¿Cuál fue tu primer rol ahí? Miren, en los años 80, incluso ahora, el banco de crédito, el BCP ahora, siempre fue una empresa aspiracional para cualquier muchacho. Todos querían trabajar ahí. O sea, hoy es una empresa líder, siempre fue el líder. A partir de lo que seguramente, de los cuadros que formaba. Siempre fue una escuela de la banca en el Perú. Eso es innegable. Y yo nunca me imaginé trabajar en el banco de crédito, sino que en un momento yo estaba trabajando para una subsidiaria de IBM y recibo una llamada hacia fines del 92 que me llamaban del banco de crédito para chambear. Querían una entrevista conmigo y yo dije, pucha, qué bacán, pero estoy chambeando. Por favor, hagámoslos en enero o en febrero del próximo año. Imagínate. Y me lo aceptaron. Y yo juraba y rejuraba que era para lo que me sentía preparado, que era para negocios. Y en realidad cuando asisto a la convocatoria la primera vez me citan a un auditorio hermoso, gigante, que tú también conoces en La Molina, Claro. que entran como 200, 250 personas. Y yo, no sé si de miedo o de nervios, pasé rapidísimo, me senté en la primera fila, porque todos tenían el pelo muy cortito, y hablaban de unas jergas que yo no entendía. El RPG, el AKM, el Mi 8, no entendía absolutamente nada, para mí era chino. Por timidez,
¿Pero en peruanos? Sí, claro, todos. Y yo pensé que me había equivocado de dirección, o de aula, me había metido en un sitio donde no sabía. Y en realidad sí era la convocatoria para lo que me habían llamado. Yo pensé que era para negocios, y para hacer el cuento corto, era para seguridad. Para el área de seguridad física. Al área de seguridad física. Y en ese momento el banco pasaba por un momento muy difícil. El Perú pasaba por un momento muy difícil. Había terrorismo y había muchos asaltos a los bancos. Para que tengas una idea, en el año 92, más o menos se asaltaban 36 bancos por año. Sí. Y volaban oficinas. Los cochebombas, oficinas de bancos principalmente, porque representaban pues la figura del capitalismo, claro, ¿no? Entonces, y el BCP representaba eso. Entonces, todas las noches volaban oficinas, volaban instituciones públicas, etcétera, etcétera. Era una área crítica, ¿no? Y además asaltaban bancos. Entonces, el banco contrató a un israelí, a un asesor israelí. Experto en seguridad. Experto en seguridad, hizo esta convocatoria, y para hacer el cuento corto, de esas 250 personas me eligió a mí, que yo no era ni Rambo, ni comando, ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces, después de pasar unas pruebas, obviamente, ¿no? Que no las puedo revelar, ¿no? ¿Y qué vio en ti? Este israelí. Lo mismo me preguntaba yo cuando me eligió. Pero, y es una pregunta que se la hice, creo que a los 6 o a los 7 meses que me contrató. Y le digo, oye, Joseph, ¿qué viste en mí? Le pregunté. Y él me dijo, competencias. Competencias para desarrollar lo que yo quería para el futuro, no de la manera tradicional. No te contraté por tu recorrido. Todos tenían recorridos en armas, en seguridad, en la parte física. Yo te he contratado para que me hagas una seguridad diferente. Y era una seguridad basada en procesos, en la disciplina de los procesos. Cuéntame un poco más de esta experiencia. ¿Cómo era tu día a día en esta área totalmente nueva para ti? ¿Y cómo aportaste? ¿Cómo aprendiste y aportaste valor? Primero entré al edificio que volaron, ese de San Isidro. En el año 92, en octubre del 92, volaron ese edificio y lo comenzaron a reconstruir. Yo entré en marzo del 93. ¿Ah? Y lo primero que hicimos fue desarrollar algunas medidas, ¿no? Para poder, eso se llama control de pérdidas, ¿no? Por dinero expuesto. Entonces, el concepto es ese. Entonces, comenzamos a diseñar una serie de medidas de tal manera de que le bajemos la atractividad a un asalto, por ejemplo, ¿no? Entonces, es tan difícil entrar a asaltar, que sacas tan poco que el ROE, como decimos nosotros, es muy bajo. Entonces, mejor asalto en un camión de cerveza, un camión de gaseosas que tienen liquidez y poca resistencia, y es más seguro, ¿no? Así lo enfocamos, ¿no? Entonces, y además porque había un tema muy importante en el medio, que era lo más importante a controlar, el riesgo de vida, ¿no? En el terrorismo, en la explosión de los coches bombas, hay riesgo de vida. En los asaltos, que en esa época eran muy violentos, muy sangrientos, también había riesgos de vida para los clientes, para nuestra gente. Entonces, el foco fue bajarle la expectativa, bajarle la atractividad a ese riesgo de vida por estos dos actos. El otro riesgo de no vida no era tan importante en ese momento. Por ejemplo, un fraude es riesgo de no vida. Hay un riesgo económico, claro, pero no hay riesgo de vida, ¿no? Entonces, lo más importante era proteger a las personas, ¿no? Y en eso nos centramos. Y sin duda me imagino que había un propósito trascendental, ¿no? Dentro de tu tarea. Ya de por sí el trabajar en un banco engloba un propósito de ser poco el mecanismo que mueve el dinero en la economía y dinamiza la economía y los sectores. Pero además este trabajo te da un sentido de propósito mucho más elevado, ¿no? Cuidar la vida de las personas. Sí, claro.
Por supuesto, eso está por encima de todo. Por encima de cualquier negocio, por encima de cualquier número, primero están las personas, ¿no? O sea, nosotros no nos vamos a escapar de problemas, no nos vamos a escapar de oportunidades, pero por encima de todo están las personas. Es el eje central de lo que aprendí tanto con mis padres y mi núcleo familiar, como en la empresa donde he estado más de 30 años, ¿no? En Credit Corp. ¿Y qué te dejó esta experiencia? Esta experiencia de seguridad, de esta atención a los detalles, de esta observación al milímetro y la revisión de procesos cuidando estos riesgos. ¿Qué te dejó para después en tu vida profesional? Porque sin duda es una actividad no común, ¿no? En un profesional de banca. Yo tengo una historia bastante peculiar de la forma en que me hicieron el onboarding para seguridad, ¿no? O sea, cuando el israelita me contrata, lo primero que hace es llevarme, para los que conocen el banco de crédito, hay una escalera mecánica, subes y ahí había una especie de recepción y unos sillones. Voltea un sillón y me pone mirando a la luna, mirando a la cascada. La cascada que está en el medio. La cascada que está en el medio de todo el edificio, ¿no? Y ahí me tuvo como una semana mirando desde las 9 de la mañana hasta las 4:40, ¿no? Obviamente salía al baño, salía a almorzar, todo, ¿no? Claro. Y todos los días tenía que decirle al israelí, a Yosif, a mi amigo, qué es lo que había visto. Y la verdad es que ahí aprendes mucho a observar los detalles, porque te das cuenta de que a qué hora sale el jardinero, a qué hora se va, a qué hora prenden el agua, a qué hora la apagan. Y por días las piedras cambian de color dependiendo de si le echan mucho sulfuro o mucho cloro al agua. Es todo una chamba interesante, ¿no? ¿De qué me sirvió? Me ha servido muchísimo cuando voy a visitas con clientes, ¿no? Porque el cliente normalmente no te dice todo, por tiempo o porque se olvidó, o a veces también de manera intencionada. Entonces tú tienes que observar mucho del negocio del cliente, ¿no? De sus activos, de todo lo que está alrededor. De toda la gestión comercial. Y ahora vamos a adentrarnos un poco a tu experiencia en el mundo comercial. Termina esta experiencia en el mundo de seguridad y pasas al mundo comercial, ¿no? Entiendo que has pasado por banca empresa, has visto el negocio de personas, has visto el negocio pyme. ¿Qué te llamó la atención del trabajo comercial? ¿Cómo terminaste llegando ahí? ¿Te era nato por la actividad de tu papá? Y cuéntame, ¿cuál fue tu primera experiencia en ventas? ¿Por qué me voy a negocios? Porque todos los que sabemos leer pérdidas y ganancias, sabemos que la fuente principal de generación de ingresos está arriba, el P por Q del balance, del estado de pérdida de resultados. Y para mí en ese momento la seguridad, como todos sabemos, dentro de una organización es un gasto. Claro. Entonces me sentía vulnerable. Porque cuando las papas queman, lo primero que tú haces, perdón, es cortar el gasto. Cortar el gasto, sí. Entonces me sentía vulnerable. Yo quería estar en el negocio, para lo cual me sentía preparado. Y pensé en un momento cuando me llamó el banco de crédito que yo iba a estar en el negocio. Entonces vi una oportunidad, estaban convocando para asistentes de negocios y decidí postular. Pero yo ya estaba como jefe de seguridad en el BCP. Entonces, en esa época y como ahora también seguramente, tienes que pedirle permiso a tu jefe para poder postular, para que él sepa qué movimientos tiene que hacer si es que tú te cambias de posición, ¿no? Entonces fui a pedirle permiso a mi jefe, a mi gerente, unos salones grandazos, así eran las oficinas antes, con secretarias de filtro inicial, ¿qué vienes a ver? ¿Has pedido cita? ¿Qué quieres? ¿No? Finalmente me senté con don José y le digo, don José, quiero postular a negocios. Ah, qué bien, me dice. ¿A qué gerencia? No, es un curso para asistente de negocios. ¿Asistente de negocios? Me dijo. Tú estás loco, me dijo, muchacho. ¿Qué te ha pasado? Tú eres gerente de servicio.
¿quieres bajar a asistente de negocios? Sí, señor. Bueno, para hacer corto el cuento, me dijo, bueno, pues tienes mi ok, pero si no ingresas, no regresas. Así de dura fue la respuesta. En ese entonces se manejaban las cosas quizás con esta persona de manera muy rígida, muy draconiana. Tuve suerte, ingresé, estuve de stage como 9 meses y estuve de asistente de negocios en una oficina. En capacitación. En capacitación. Estuve y ahí me dieron una oficina como asistente de negocios donde tuve la oportunidad de desarrollarme. Funcionario de negocios a los 6 meses. 2 años y medio, 3 años más de funcionario y me tomé mi primera posición de liderazgo en el año 2000. Me mandaron a Huancayo como jefe de negocios. En esa época las etiquetas han cambiado ahora, pero era la posición. Lideraba la región, ¿no? Del centro. Me gustaría hacer doble clic en la parte en la que cuentas sobre esta decisión totalmente riesgosa, ¿no? Sin ningún paracaídas, porque podías no haber entrado. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? ¿Cómo te sentías de bajar de nivel, llamémoslo así, reducir un poco el sueldo, me imagino que también, pero apostar por tu crecimiento? O sea, ¿qué pasó por tu cabeza? Me imagino que miedo, ¿qué emociones tenías y cómo así te aventaste a la piscina? Probablemente sin agua. Obviamente siempre hay esa posibilidad, ¿no? Lo importante es que uno se la crea y que uno confíe en sus capacidades, ¿no? Y sobre todo que tenga el respaldo. Lo mismo que me tomé la decisión, también la consulté con mi esposa. Y mi esposa me dijo, vamos, está bien. Te apoyo. Porque esa es la decisión que debemos tomar. Esto es algo de muy corto plazo, muy riesgoso permanecer ahí. Siempre cuando Claro. los ingresos caen y nuestra economía es cíclica, lo primero Riesgoso. que cortas es el gasto. Yo no quería estar ahí. Importante apostar por tu crecimiento. Sí. Y por confiar en tus capacidades. Confiar en tus capacidades y ir llenando en las primeras etapas profesionales tus cubetas de conocimiento más que de dinero, ¿no? Sí, claro. Creo que es una lección bastante valiosa hoy en el mundo laboral en el cual pues, hay mucha más oferta laboral que antes, ¿no? Los jóvenes cambian mucho más rápido de empleo, ¿no? A la primera objeción se cambia rápido de empleo, ¿no? Creo que es una lección valiosa, apostar por tu crecimiento. O sea, en mi caso, la decisión fue porque quería tener una trayectoria más larga y no tan corta y no sentirme tan vulnerable, ¿no? Siempre he aprendido. Y por el aprendizaje que comentas. Y por el aprendizaje y porque me sentía preparado para eso. Yo me sentía formado para eso. Para eso que he desarrollado durante más de 30 años, ¿no? Me sentía a gusto. Era una ilusión para mí. Era un proyecto que siempre quise alcanzar. Y sin duda te ha ido muy bien. Has hecho una trayectoria, la verdad que en esos 30 años en Credit Corp, impecable, ¿no? He tenido la oportunidad de reportarte en varias ocasiones. Has sido mi jefe. Y la verdad que has sido un líder, como lo decía al principio, ¿no? Reconocido por ese liderazgo humano, por esa capacidad de formar líderes en el banco. ¿Qué lecciones le podrías dar a nuestra audiencia joven que está ahorita trabajando su carrera profesional, terminando la universidad o trabajando en el mundo comercial o en el mundo corporativo, de cómo desarrollar una carrera de largo plazo con paciencia, con humildad y evidentemente con ese éxito que has tenido? ¿Qué le recomendarías? Que no hay que tener miedo a chambear. Que no hay que tener miedo a enfrentar las cosas, ¿no? Hoy, gracias a todo lo que vivimos, tenemos un entorno mucho más saludable, mucho más amigable, con mucha más información, con una economía que a pesar Los vaivenes que hay. de los vaivenes políticos que hay, seguimos siendo sólidos,
Pero hace unos años atrás, hace unos 40, 30 años atrás, hemos vivido momentos muy duros, con inflaciones muy altas, sin chamba, con gente profesional haciendo taxi, no hay que tenerle miedo a eso, y las cosas cuestan. No vas a ser gerente de la noche a la mañana. Si quieres celeste, decía mi papá, que te cueste, te tienes que invertir. Hace poco estábamos conversando de que hoy es muy importante, por ejemplo, el equilibrio entre la vida personal y la vida del trabajo, ¿no? Y la carga laboral. Sí, pues. Pero si descompensas una, te va a pasar la factura. Tienes que tener ese equilibrio, pero yo lo que te diría es, sácate el ancho. Sí. Esfuérzate. La vida es de mucho esfuerzo. La vida es de mucho sacrificio, de mucho compromiso. ¿Con quién? Contigo mismo. Y si tienes una familia y si quieres formar una familia, con mayor razón. Porque además no es solamente que te estás preparando para tener cosas a través del sueldo o de las cosas que ganas, sino te estás formando opinión y estás dándole un mensaje ¿a quién? A tu familia y a tu entorno y a tu equipo. Las cosas cuestan. Siempre va a haber dificultades, siempre va a haber problemas. No puedes tirar la toalla a la primera. No puedes tirar la toalla ni a la segunda. Tienes que tener capacidad de poder ser resiliente, como hemos comentado, tolerante. Y tienes que saber también que hay personas que saben más que tú. Ahí viene el tema que decías tú de la humildad. Yo he tenido la suerte de formar equipos porque me he rodeado de gente que tienen talentos diferentes y superiores al mío. La capacidad de liderazgo es de influir para que las personas muestren ese talento, muestren esa capacidad, den su mejor versión y los resultados sean explosivos. Cambiando probablemente algunas cosas, cambiando comportamientos. Todo cuesta en esta vida. Hay que sacrificarse, hay que sacarse, hay que remangarse la camisa, ir a la cancha. Tú no puedes, como hemos estado conversando ahorita, hacer un negocio en función a los estados financieros. Ese es un error muy grave. Ese es un error muy grave. Cada vez que das una concesión crediticia, tiene que haber una mirada íntegra del negocio, de estados financieros y del negocio en sí, en su cancha, en su negocio. Para que veas competencia, para que veas riesgos, para que veas alguna cosa que es diferente. Yo siempre lo comento, ¿no? Imagínate tú un negocio que está 25 años de líder ahí, al costado, una ferretería, por ejemplo. Y siempre revalidas, como dicen anualmente, las líneas de crédito al cliente. Pero ¿qué pasa si el día anterior o hace una semana se instaló una ferretería al costado? De todas maneras le va a drenar actividad o márgenes. De todas maneras. Y ese es un riesgo que tienes que detectarlo oportunamente. Que no está en el estado de resultados. Sino en la cancha. Que está en la cancha y que va a impactar. Y eso tienes que proyectarlo. O lo famoso ahora, ¿no? Los leads, de tanto manejo de data que hay. El lead o la data no te va a decir un lead aprobado, ¿no? Oye, tienes 80.000 soles aprobados. Ya, dispara nomás, lo llamas por teléfono, ¿no? Ya. Claro. Pero de repente la noche anterior se quemó el almacén. Ahora vamos a entrar a detalle y sí nos gustaría que nos compartas esa experiencia del mundo crediticio, el mundo de banca y el mundo de la aprobación. Me gustaría profundizar un poco en lo que has mencionado antes y me parece bien relevante. De hecho hace unas semanas escuchaba una entrevista a Diego Cavero, gerente general de BCP, que decía algo muy similar a lo que comentas, ¿no? Hay que dejar una frase que es: si quieres gastar sin mirar el bolsillo, tienes que trabajar sin mirar el reloj. ¿Coincides con esa frase? ¿Crees que hoy los jóvenes profesionales hoy le han hecho mucha mala fama al trabajar duro y priorizan más el equilibrio vida-trabajo? Yo primero coincido plenamente con lo que mencionó Diego.
Segundo, no es que le hayan hecho mala fama, sino que creo que hay un poco de confusión, ¿no? Porque hoy hay tanta información en el mercado o tanta oferta para poder tener más actividades de entretenimiento o desarrollo personal, que finalmente, para que llegues a eso, primero tienes que trabajar lo otro. O sea, es un tema de secuencia, diría yo. Es un tema de secuencia. Y yo creo que las prioridades están primero en construir sólidamente tus capacidades, el valor que debes transmitir como profesional y después disfrutar o la cosecha de esas acciones, ¿no? O sea, esto no va a venir por obra de gracia, esto no va a venir por suerte, esto no va a venir por X razones. Hay que trabajar primero las condiciones básicas y eso es prepararse, eso es cultivarse, eso es desarrollarse profesionalmente. En algún momento vas a estar desbalanceado. Y desarrollarse profesionalmente no es simplemente capacitarse. Desarrollarse profesionalmente también es enfrentar la adversidad, tolerar la frustración. Gestionar tus emociones, Correcto. conocerte y Así autorregularte. Así es. Y además, prepararse para el rechazo, para la frustración. Los comerciales que no tienen tolerancia a la frustración o no tienen tolerancia al rechazo, eso no son comerciales. ¿Y cómo se prepara eso? ¿Cómo se construye esa habilidad? Con una actitud bastante sólida. Y otra vez, siempre teniendo a tus referentes al costado, a tus consejeros. Porque te vas a decaer. Va a haber cosas que no sepas. Pero siempre hay una persona que sabe algo más que tú, ¿no? Y siempre hay una fuente de consulta. Oye, pucha, tengo un cliente de cultivo de espárrago. ¿Quién sabe de cultivo de espárrago? Fulanito tal. Pregúntale a él. No tengas el temor de decir, no sé. Averigua, prepárate. O sea, siempre va a pasar eso. O sea, siempre hay muchas cosas por conocer y muchas preguntas por hacer. No, si no levantas la mano, el problema es tuyo, ¿no? Si lo levantas, el problema es de todos. Exacto. Y hay que tener humildad para reconocer que no sabes muchas cosas y que hay gente que sabe más que tú. Por eso rodéate siempre de personas que sepan. Talentosas. Talento. El talento es algo muy importante. Y algo que siempre he dicho, ¿no? O sea, el resultado es una expresión matemática. El resultado es igual a acciones, hábitos y comportamientos que desarrollan personas que a su vez son impactadas por líderes. Entonces, para provocar un resultado diferente, tienes que cambiar los hábitos o los comportamientos, no las personas. Las personas tienen que cambiar sus hábitos, sus comportamientos, sus acciones, para provocar un resultado diferente. Tú no puedes ser líder cambiando a las personas. Lo que tienes que asegurarte es tener una capa de líderes sólida para poder influir correctamente en estas personas para que cambien sus hábitos. Oye, pucha, que ¿sabes qué? La meta es muy alta. Sí, pues. Comercial que no sabe que las metas cada vez van a ir creciendo, no se meta comercial. Hablemos de eso, hablemos de tu experiencia en el mundo comercial. ¿Qué características, según tu punto de vista, tiene que tener un buen comercial? Primero, tolerancia a la frustración. Porque te van a cerrar las puertas 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. O sea, no somos estuche de monería para caerle bien en la primera o a todo el mundo en la primera, ¿no? Esos son golpes de suerte. Siempre vas a tener resistencia, sobre todo cuando no te conocen, ¿no? Y los bancos, nosotros siempre buscamos también ser líder en todo, no solamente en tema de utilidades, en market share, en PDM, participación de mercado, ¿no? Entonces tienes que ganarte a los clientes y tienes que también ganarte a los clientes de tus competidores, ¿no? Es un mundo de competencia. Y tienes que ofrecer tu mejor servicio, no solamente como marca, sino tu servicio profesional. Entonces tienes que tener primero bien instalada tu tolerancia a la frustración. Segundo, tienes que prepararte, tienes que planificarte para saber cuál es el negocio del cliente. Lo que más le fastidia a un cliente es que no entienda su negocio. Si vas a entrar en un negocio de
de expendio de combustible, un grifo que ahora está de moda por la escasez del gas, tienes que saber cómo es el circuito de abastecimiento, de gestión y de venta de ese negocio. Claro. Claro, para saber dónde entras, para decidir si entras en la compra o entras en la venta o entras en los dos. ¿No? Tienes que saber qué hay en el medio, en la gestión, para saber si es un buen gestor, ¿no? Y eso te lo dicen los estados financieros. Entonces tienes que prepararte, tienes que investigar, tienes que planificar. Y lo tercero es que tienes que tener mucha empatía y honestidad. No hay nada más valioso que saber decir sí y no, o sí bajo tales circunstancias, ¿no? Y no hacer perder el tiempo al cliente. ¿Cómo aprendiste, hablando de estas tres características, la resiliencia, ¿no? El no rendirse al primer no, el conocimiento del cliente y lo último que nos comentas, la honestidad? ¿Cómo lo aprendiste en la cancha? ¿En algún momento tuviste algún error en alguno de estos tres frentes y lo aprendiste con dolor? Me he ido adaptando bastante rápido, como te decía, porque he vivido en carne propia, porque acompañaba a mi padre en estas visitas comerciales que hacía a sus clientes, ¿no? Entonces, he tenido más que dolor, he tenido la sensación de que he podido hacer mejor las cosas, ¿no? Con algunos clientes, que he podido hacer mejor las cosas, ¿no? Por ejemplo, decir no a tiempo, porque cuando tú quieres entrar en una operación quizás jalándole o forzando algunas cosas, probablemente en el tiempo sea una operación de mucho riesgo para el banco, para ti, ¿no? Y estés metido en un problema no de entorno, sino de gestión comercial que no hubieras deseado entrar en su momento, ¿no? Sí. Okay. Me gustaría que nos puedas compartir tu experiencia en la evaluación de créditos. ¿Qué es lo que un banco, y qué es desde tu punto de vista y de tu experiencia, cuáles son los criterios que el banco ve en una empresa, en una pyme, mediana empresa o gran empresa? ¿Cuáles son los criterios básicos que evalúa para otorgar un crédito? A ver, la evaluación crediticia es como esta mesa. Y pensemos que esta mesa tiene 3 patas. En una mesa de 3 patas, ¿cuál es la más importante? Ninguna. Se cae una pata, se cae la mesa. ¿Y cuáles son esas 3 patas? Primero, el carácter del cliente. Y eso es una evaluación cualitativa. ¿Y qué significa el carácter del cliente? No solamente si tiene dinero o no, si tiene liquidez o no, si tiene voluntad de pago, si es un buen gestor. ¿Cómo se mide la voluntad de pago? ¿Cómo la evalúas? ¿Cómo lo evalúo? Es si te quiero pagar o no. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo Hay, lo hay, evalúas? hay historia y también tienes referencia de sus proveedores, de sus vecinos comerciales, para ver cómo se comporta él con los clientes, con sus proveedores. Tienes muchas formas de poder definir la voluntad de pago del cliente, ¿no? Las referencias son muy importantes, ¿no? Cómo se ha comportado en el pasado con sus proveedores, porque puede ser que no trabaje con el banco, pero trabaja con proveedores comerciales, ¿no? Segunda pata importante son los estados financieros, porque esa es la radiografía del negocio, son los indicadores del negocio, los ratios, ¿no? Y la tercera pata son los colaterales, llámelo lo que sea, garantías, covenants, flujos transaccionales, etcétera, etcétera, que normalmente sirve a veces de una segunda salida incluso. Como te decía, ninguna de esas 3 patas decide por sí sola. Son las 3 en su conjunto que finalmente te hacen a ti tomar una buena decisión. Las 3 tienen que estar sólidas, sólidamente puestas. Ninguna puede estar floja, porque si no la mesa tambalea. Exacto. Y sobre la primera pata, lo que hemos trabajado en bancos, sabemos que es relevante el carácter, la solvencia moral del cliente. Sí, claro.
tiene hasta una connotación un poco psicológica, ¿no? ¿Crees tú que la experiencia previa que me contabas del trabajo en seguridad, esta atención al detalle, a la observación clínica del cliente, te ha dotado de habilidades por encima del común denominador de evaluadores de crédito, llamémoslo así, o de funcionarios comerciales? ¿Cómo te ayudó en todo caso? Sí, claro. Sí, 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 eso. Ah, no solamente la capacidad de observación, sino otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, tengo una anécdota, ¿no? Yo estaba como funcionario en mis primeros años de negocios y estaba acá en Lima y fue un cliente a buscarme un sábado como a las 12, al mediodía, ¿no? Y las oficinas en los bancos los sábados cierran a las 12:30. No. Bueno, en esa época cerraban a las 12:30. Y él fue como al mediodía, a las 12:15. Y me dice, Pepe, necesito un crédito porque estoy nacionalizando una mercadería que he importado y necesito tanta cantidad de plata, que era bastante plata en ese momento. Y la necesito urgente, así que el lunes, por favor, yo te traigo toda la documentación para que me evalúes y me, este, Desembolse. y veas viable mi operación. Ya le digo, pero vamos al negocio ahorita. ¿Ahorita? Me dijo, sí, ahorita. No, ahorita, no, ahorita, le digo, ahorita. Y en ese momento, pero no he traído mi auto, no te preocupes, vamos en un taxi. Llegamos al negocio del cliente, un negocio grande, y vamos a ver los inventarios. Bajamos al sótano a ver los inventarios, y lo primero que observé fue que las cajas estaban polvorientas. Y tú y yo sabemos que cajas polvorientas es algo que no se mueve. No está rotando. No está rotando. Y abrimos una de las cajas y eran, voy a exagerar, repuestos de los años 60. Entonces, eran inventarios obsoletos. Entonces, la liquidez que te decía los ratios no era exacta. La realización de esos inventarios no era lo que te decía. Y en ese momento tú te das cuenta de que es un cliente que no es viable trabajar con él, porque claramente nos estaba engañando. Entonces, Carácter. ese es uno. Dos, la siguiente acción, ¿cuál es? ¿Quedarte con ese conocimiento o diseminarlo? Porque yo en ese momento decidí, obviamente, no concederle nada del crédito. Pero también en el banco tenemos algo que se llama blacklist, lista negra. Ingresé al cliente a la lista negra para proteger a las nuevas generaciones de ese tipo de cliente. Por falsedad, O sea, los hijos, por a mentira. los nietos del cliente. No, al cliente. Porque los hijos no tienen la culpa de lo que hacen los padres, ¿no? Al cliente, ¿no? ¿Para qué? Para que mañana a mí me cambian, viene otro funcionario y se acerca esta persona y de repente, no sé, ¿no? No tiene la oportunidad de verificar estas cosas que Claro, verifiqué. que el aprendizaje Se comparta. quede institucionalizado Exacto, y compartido, para exacto. que no se vuelva a repetir Con esta persona. con esa persona. Exacto. Okay. Entonces, eso, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Y, O sea, que no te quedes con la experiencia, sino que la transmitas. Claro. Y hay mecanismos, seguramente en cualquier organización, para que eso sea así, ¿no? claro, se traslade. Uh-huh. Y te ha tocado el caso inverso, el caso en el cual el cliente, bueno, cuando se le otorgó el crédito, pero en el camino durante el tiempo puede deteriorarse el negocio por razones exógenas o razones internas, pero te ha tocado que es un cliente con buen carácter, con buena voluntad de pago, que se deterioró el negocio y que más adelante te ha vuelto a pagar. Por supuesto, siempre. He tenido tanta suerte que me ha pasado muchas veces. Es más, cuando estaba en mi banco, en microfinanzas, nos tocó Yaku, los desbordes de los ríos en el norte, en el febrero del 24. Febrero, del 23, después de Pedro Castillo. Entonces, muchos clientes se acercaban a las oficinas del banco para exponer su situación. Y en ese momento nosotros reprogramamos, dábamos facilidades medidas de alivio para que el cliente pueda pasar esa transición dolorosa.
Y esos clientes, con un gesto de reciprocidad súper valioso, finalmente terminaron cumpliendo con todo su Honrando cronograma de sus... pagos de manera impecable. ¿Pero por qué? Porque los asistimos, nunca los dejamos de lado, nunca dejamos de atenderlos. En este negocio siempre va a haber problemas, pero lo importante es que nos sentemos, demos la cara, nos sentemos, conversemos las salidas. Porque momentos difíciles siempre van a haber. De eso no nos vamos a escapar. Y Pepe, de cara a estos clientes de microfinanzas o pequeñas empresas, ¿qué tienen que cuidar? Si le estuvieras hablando a un dueño de un pequeño negocio, ¿qué tienen que cuidar? Y además de lo que tienen que cuidar, ¿cómo presentarse ante el banco para tener un buen historial crediticio y para que su línea vaya creciendo y los acompañe en el tiempo? Cuando un emprendedor nace, el capital más importante que tiene es su reputación. Ese es su activo más importante, el cumplimiento de sus pagos. O sea, se presenta un banco, pero tiene atrás, como te dije, la experiencia con proveedores. Y tú pides referencia a los proveedores, los vecinos comerciales, que es una buena persona, que cumple con sus compromisos, es bastante serio, ¿no? No sé, pues si vende granos, la balanza no es una balanza de 900 gramos, es una balanza de 1 kilo. Todas esas cosas uno tiene que observar en microfinanzas, ¿no? Si es una persona de ese perfil, seguramente lo vamos a atender, o sea, sin ningún problema. Pero para eso también tienes que ser ordenado, tienes que planificado. No te piden inicialmente que lleves pues libros contables, pero si tienes un cuaderno de registro de tus compras y de tus ventas, si tú ves orden y disciplina en este perfil, obviamente es una persona Sujeto de crédito. es sujeto de crédito, porque es una persona que es tan ordenada que sabe lo que tiene que hacer, sabe los momentos en que tiene que pagar, sabe los momentos en que tiene que honrar sus compromisos, ¿no? Sabe sus márgenes, sabe sus ventas diarias, probablemente sabe que los días jueves y viernes vende más, entonces sabe muchas cosas, ¿no? Y dada tu experiencia en el mundo comercial, ¿qué le recomendarías si tuvieras que darle 3 consejos a un empresario de una pequeña empresa o una empresa? ¿Qué 3 consejos le darías para incrementar sus ventas o para gestionar su equipo comercial? Primero, que conozca a su cliente, eso es básico. Él tiene que saber que, por ejemplo, no sé, voy a exagerar, los días jueves viene mucha gente de fuera de horario de trabajo y el 80% son mujeres. Uy. Entonces, ¿qué hacemos para que ese 80% de esas personas se sientan cómodas en mi local? Tienes que conocer a tu cliente. Tienes que saber cuáles son sus preferencias, cuáles son sus gustos. Tienes que investigar un poco más de eso. Segundo, tienes que adaptarte a eso. O sea, no basta que los conozcas, sino que tengas un firme propósito de servirlos, de atender sus necesidades. Y la tercera, una de las más importantes, ser ordenado y estar dispuesto a mantener una relación de largo plazo. Los negocios sostenibles en el tiempo no son negocios de espontaneidad, no son negocios de especulación, no son negocios de corto plazo. Los negocios tienen que crecer sostenidamente, tienen que trascender y tienen que crecer de manera armoniosa, sana y responsable. En el tiempo, sí. Yo siempre he dicho que la persona o el colaborador, sin duda todos los colaboradores son importantes, pero el vendedor es, si no el más importante de la organización, porque te trae las ventas, te trae los ingresos. Todas las áreas que trabajan soportando al área comercial, ¿entienden esto? ¿Entienden que el vendedor es la parte más importante o no? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Sí, yo creo que sí. Yo he tenido la suerte de trabajar en Credit Corp, tanto en el BCP como en mi banco. Y lo que nos separa son las competencias. O sea, tenemos roles diferentes, funciones diferentes, pero somos un solo equipo. Nosotros nos refugiamos en la labor del staff, de los stakeholders, para que ellos nos ayuden y nos faciliten nuestra chamba en la cancha de cara al cliente. Nosotros somos la cara con el cliente, pero detrás tenemos un gran equipo que nos soporta. Toda una logística importante. La gente de marketing, de riesgos, de recursos humanos, de infraestructura. Sin ellos no podríamos nosotros trabajar con la facilidad
que tenemos siempre. O sea, es zapatero a tus zapatos y respetar los ámbitos de acción de cada uno. ¿Qué es lo importante acá? Que haya fluidez, que haya una comunicación permanente, que se respeten los ámbitos de convivencia y de decisión. Obviamente, la estrategia se define en el staff y el comercial tiene que ejecutar. Pero para que esta estrategia esté bien firme, tiene que ser práctica y realista. Y ahí tiene que ser el comercial una fuente, un cable a tierra de esa estrategia. Para que, como digo, las cosas que se diseñen sean posibles de hacerla y de una manera práctica y rápida, ¿no? Hay un concepto que se llama time to market, que es el tiempo de respuesta, ¿no? O sea, tienes que ser ágil, ¿no? Hoy hay mucho concepto de agilidad en las organizaciones. Bueno, los tiempos cambian, evolucionan las etiquetas de los conceptos, pero tú siempre tienes que ser rápido en responderle al cliente y al mercado, que finalmente es el que manda. ¿Cómo implementas esto? ¿Cómo lo haces realidad? Porque sí, suena bonito, suena que debería haber una sinergia, digamos que en el papel, Sí. debería haber una sinergia entre todos los equipos que apoyan al área que genera ingresos, que es el área comercial. Pero en tu rol como líder, ¿cómo logras equilibrar estos diferentes intereses? Te pongo un ejemplo concreto. Al momento de diseñar, por ejemplo, el plan de remuneración variable de tu equipo comercial. O al momento de definir la meta mensual de ventas. Uh-huh. El equipo de finanzas, sin duda, va a querer que la meta sea alta porque está cumpliendo un plan. Los equipos de producto van a querer estar dentro de tu parrilla o de tu plan de incentivos. Tú vas a querer que tu equipo no pierda la moral y estés todos los meses motivados. ¿Cómo? Y otras áreas también tendrán sus requerimientos correspondientes. ¿Cómo tú logras equilibrar estos múltiples intereses siendo la cabeza y líder del equipo comercial? Con una cultura potente de cooperación y de colaboración, ¿no? Incluso podrían haber hasta ciertas relaciones friccionadas, por ejemplo, y es normal que eso exista, por ejemplo, entre riesgos y el comercial. Claro. O sea, si hay mucha colaboración, es el país de las maravillas, ¿no? Pero riesgos siempre tiene que tener una posición cautelosa, conservadora y prudente. Porque nosotros en un banco tenemos que tener ese equilibrio, ¿no? Tenemos que crecer sanamente midiendo el riesgo de cada cosa en la que ponemos un sol, ¿no? Entonces, sí, conceptualmente, esa es la dinámica. ¿Cuál es la posición de un líder? Tomar y fijar una posición como banco, no como líder comercial. Creo que es sencilla. ¿Y qué es fijar una posición como banco? Ver los intereses de manera integral. O sea, yo no me puedo poner de espaldas cuando ya se definió la estrategia, porque yo participé en esa discusión. Claro. Y a mí me toca hacer y ejecutar de manera impecable e irreprochable. Y sí, si veo algo, tengo que levantar la mano para ajustarla, ¿no? Tengo que levantar la mano. Ese es mi rol como líder comercial. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, como seguramente ha sucedido o sucede, no sé, si soy un líder que se pone de costado y comienzo a transmitir y decir a la gente, bueno chicos, la meta de hoy ha subido de 100 a 200 y eso es lo que dice la dirección del banco y además se han subido los puntos de corte porque Riesgos ha visto de que esto está difícil, así que eso es lo que nos toca hacer, así que ya saben, o sea, Hágale. Riesgos dice que esto tenemos que hacerlo así y la estrategia del banco dice que esto y Productos nos ha subido la meta. Así que yo, la verdad, no sé, pero hay que hacerlo. Sin apropiación del mensaje, trasladando mensajes. Te conviertes en un Finalmente, trasladador todo de esto va a mensajes. llegar en una cascada totalmente distorsionada, abajo, y lo único que generas es confusión y una total falta de compromiso. Pero si tú eres un líder que miras el bienestar del banco y has entendido todo lo que se ha diseñado, cuáles son las palancas que tienes que accionar, te apropias
de esa decisión, porque has sido parte de eso, asumes el compromiso y tus líderes te respaldan. Y toda la cadena se alinea como una columna vertebral, bien alineada, con mucho compromiso, con mucho esfuerzo y con mucha disciplina en la ejecución. Eso es lo que nos toca hacer a los líderes. O sea, tenemos que orar por convicción, no por obligación, por convicción. Y aquel que no está preparado para eso, está en el lugar equivocado. ¿Cómo desarrollar estas habilidades? Ya no hablemos de un nivel, de una posición inicial, sino hablemos de una posición de jefatura o de liderazgo. ¿Cómo poder lidiar con la parte política? Negarlo sería pues taparnos los ojos, pero hay una parte política en la cual se mueven poderes, intereses entre los diferentes líderes, entre las diferentes áreas, se mueven recursos, equipos, estructuras y demás. ¿Qué consejo le das a los jóvenes, a las personas que están empezando a tomar un rol de liderazgo? ¿Cómo lidiar de manera sana y equilibrada el tema político en una organización, una corporación? A ver, lo primero es que tu posición tiene que estar firmemente argumentada y tienes que tener mucha capacidad de escuchar a los demás. Si hay posiciones que son bastante aceptables en sus argumentos, atiéndelas y gira y cambia. O sea, este es un tema de discutir pareceres y de respetar, como decía en algún momento, el rol de la otra persona. Pero no te puedes poner terco ni obtuso para mantenerte firme en una posición que, escuchando a la otra persona, te dices, uy, sí, ¿no? Tiene cierta lógica lo que menciona, ¿no? El entorno nos dice que hay que acelerar, o dice que hay que frenar. Busquemos esa amalgama de pareceres y vamos adelante. Ese es el rol que nos toca. Nos toca ser muy permeables con escuchar a las personas. Hoy se habla mucho incluso de diversidad. Y la diversidad no está en el género. La diversidad está en los pareceres, en las opiniones. Tienes que respetar las opiniones de los demás y tienes que saber escucharlos. Porque siempre se aprende y esa es parte de la humildad. No puedes pretender que lo sabes todo o que tu posición es única. O tu idea o tu opinión es lo único que va a salvar al Perú, al mundo. Eso es imposible. ¿Y qué opinas de estas cuotas, hablando de diversidad, estas cuotas de género en las organizaciones que se están empezando a dar? Para mí me parece muy importante, ¿no? Porque no puedes clasificar a las personas ni por el género ni por lo que hacen. Es simplemente por su capacidad para resolver algo. Por lo que aportan. Claro. Las virtudes están en todos lados y los defectos también. Entonces, no te puedes creer Superman porque eres hermoso como yo, ¿no? Hay personas que no son iguales que tú, pero tienen mucho que aportar y mucho talento. O sea, tienes que saber eso. Pepe, hablemos de tu crecimiento profesional. ¿Cuál es el impacto que ha tenido en tu crecimiento profesional tus líderes, tus mentores? Si me puedes hablar de alguno de ellos, ¿qué aprendiste? ¿Es importante tener mentores desde temprana edad en la carrera? Sí, claro. Yo he tenido muchos consejeros muy buenos. He tenido mucha suerte en mi paso por Credit Corp, por el BCP y por mi banco. He tenido muchísima suerte. Yo creo que esa es una de las características de Credit Corp. La gente es de primera, los líderes son extraordinarios. Yo he sido testigo de eso, ¿no? Sería injusto mencionar a algunos, desde los más antiguos. Mi primer consejero, y que eran otras épocas, era Carlos Boyo, un exgerente. Después he tenido otros, mucha gente muy exigente, súper exigente, Gino Odero, Bruno Dan, Foncho, Carlos Morante, Reinaldo Llosa y últimamente Javier Ichazo, ¿no? Si me olvido de alguno de ellos me disculparán, pero son personas
que me han ayudado muchísimo a crecer dentro de la institución. ¿Qué te aporta en tu línea de carrera un mentor? Sabiduría, tranquilidad, sapiencia, para poder enfrentar momentos difíciles. En los fáciles no hay mérito. En lo difícil está el mérito. Pasar momentos difíciles construye muchas capacidades y se quedan contigo para siempre. Lo importante es que no te quedes con eso, como dije en algún momento, sino que sepas transmitirlas. Porque tú no eres eterno, por eso hay los cambios generacionales, y los demás tienen que aprender en carne viva de tus errores, de tus aciertos, ¿no? Más de tus errores que de tus aciertos. Ambos sabemos que, como lo mencionabas, Credit Corp tiene una apuesta bastante grande y potente en términos de identificar talento y desarrollarlos en el tiempo. Pero desde tu punto de vista y dándole un consejo a un joven profesional de cualquier organización, ¿cómo encontrar este mentor si es que la organización no lo ha definido de primera mano? ¿Cómo buscarlo? ¿Cómo encontrarlo? ¿Cómo saber quién es el correcto? Primero, define como quién quisiera ser. Mira en tu organización quién es un modelo de referencia para ti. Y apúntale la placa. Y pídele ayuda, pídele consejo. Auténtico, natural y espontáneamente. Estoy segurísimo que no te lo va a negar. Porque le estás trasladando una responsabilidad muy alta. Él es un ejemplo vivo de lo que tú quisieras ser. Díselo. Y seguramente él tendrá la suficiente bondad para poder atenderte y guiarte con los consejos que él pueda tener, ¿no? Pídeselo. Pídelo. Tienes que pedir. Con respeto, ¿no? Pero pídelo. Pero primero identifica como quién quisieras ser. Como quién quisieras comportarte. Y una vez que lo has definido, te va a servir como base para después superarlo. Lo vas a superar. Lo vas a hacer. O sea, es importante cómo actúa, ¿no? A veces incluso hasta, como decimos, el lenguaje no verbal importa. Y lo más importante es la coherencia de sus hechos. No lo que él dice, sino lo que ves haciéndolo. Uno es lo que hace, no lo que dice. Eso es clarísimo. Tú has llegado a liderar hasta 8.000 personas en tu último encargo en mi banco. ¿Cómo se logra liderar 8.000 personas sin despersonalizar la relación, sabiendo que quizás no vas a llegar a conocer en el corto plazo a las 8.000 personas? ¿Y cómo estas personas no terminan convirtiéndose en un número para un líder? A ver, primero, con mucha cercanía, y una cercanía auténtica. Como he mencionado, yo soy un líder del terreno, de la cancha. A mí me encanta estar en la cancha, en el negocio, el cliente, en las oficinas. He tenido la suerte de conocer a la mayoría de ellas, ¿no? O sea, he visitado casi todas las oficinas, hasta las más recónditas y las más chicas, en todo el Perú. Y lo otro es sosteniendo tu capa de liderazgo inmediata, muy potente, muy sólida, muy firme. Porque es a través de ellos que gestionas a las demás personas. Y eso cae como una cascada. Todo lo que tú hagas con tu primera capa de liderazgo se expande, se proyecta como una onda, como una ola. Y llega a la orilla, y llega hasta el último colaborador, permea. Pero todo lo que trabajas con tu capa de liderazgo inmediata, transmitiendo lo que tú quieres transmitir, como una cultura potente, respeto, integridad, decencia. Nosotros en banco gestionamos números. Todos los días vemos números, pero lo hacemos a través de personas. Y las personas están llenas de miedos, de emociones,
de egos, etcétera, etcétera. Tienes que entenderlas. Si no las entiendes, no haces engagement, no haces clic. Y por lo tanto no hay esa seguridad, Esa convicción de... ese entorno propicio que creas como líder para que las personas se puedan desarrollar de manera segura, tranquila y sobre todo armoniosa. Tu chamba como líder es crear ese entorno y dejar que ellos hagan su trabajo. Por eso es importante que te rodees de buenas personas y de buenos profesionales. ¿Y cómo los identificas? ¿Cómo identificas ese talento de primera línea que va a poder permear como una ola, como lo mencionas? Igual como lo haces con un cliente, ¿no? Porque finalmente somos personas. Observando los detalles, los gestos, ¿no? Lo que dice y no dice. Lo que dice y no dice, ¿no? Como cuando estabas sentado en la molina. En la cascada, mirando la cascada. así es. Si tú le das la mano a una persona que conoces y la das mirando, hola, ¿cómo estás? Sin mirarla, no es auténtico. No es auténtico. Algo Es esconde. un detalle, ¿no? Claro. Pero es como que estuvieras despreciando a la persona. Dices que gestionas personas, pero en ese acto sencillo y simple y de pequeño detalle, no está siendo coherente. ¿Cuán difícil es gestionar personas? Es muy difícil, porque cada persona es un mundo en sí mismo. Las personas son diferentes per se. Cada persona es totalmente diferente. Tiene expectativas, ambiciones, proyectos totalmente diferentes al del costado, y así, ¿no? ¿Y eso se aprende en la universidad? No. Te ¿Cómo? dan tips, ¿no? Para poder manejar, ¿no? Eso se aprende equivocándose, yéndose contra la pared y además, sobre todo, teniendo a un buen consejero que te oriente y te guíe cuando estás haciendo las cosas de manera no correcta. Es importante tener un buen consejero, un buen líder, un buen lo que sea, ¿no? O sea, porque finalmente esa es la persona que te va a ir puliendo y te va a ir corrigiendo. Si no, no te das cuenta. O sea, el talento te va a dar velocidad. La disciplina y la formación es lo que te va a dar sostenibilidad. El talento, cada uno te hace con un talento. Claro. Hay muchos talentos que se pierden porque no tienen ni disciplina ni formación. Miren el fútbol. Hay muchos talentosos, pero no tienen ni formación ni disciplina. Yo he visto muchas personas, muchos líderes, que teniendo un talento más o menos, con mucha disciplina, con mucha formación y con una actitud a prueba de balas, han terminado siendo grandes líderes. ¿Qué pesa más en esa ecuación? ¿El talento, la formación, la actitud? La disciplina y la actitud a la larga se comen el talento. Siempre. Siempre. La disciplina y la actitud se comen el talento. Un talento sin disciplina ni actitud es un caso perdido. Me gustaría, me has hecho recordar, ¿ya? Hace un momento Si no, mira a los futbolistas, ¿no? Sí. Tan talentosos que tenemos en el Perú, ¿cuántos se han perdido? Porque no han tenido ni formación ni disciplina. En la vida profesional es exactamente similar. Somos personas. Si no tienes un mentor al costado, como dices tú, ¿no? Si no tienes un consejero que te rectifique a tiempo, que te haga seguimiento, ¿no? Que te desarrolle, que te cultive. El liderazgo entonces se trata De desarrollar personas. de desarrollar personas. Así es. Es una responsabilidad la que asumes de desarrollar personas. Y de servir, finalmente. Claro, pues, claro. Es un servicio. Que se aprende, Claro, que se desarrolla. claro. ¿No? Como en tu hogar. En tu hogar.
¿Acaso a mí me preguntan siempre, oye, ¿el líder nace o se hace? Es como el padre. ¿El padre nace o se hace? Se hace. No naces padre. Nadie te enseña a ser padre. Te casas, tienes tus hijos. ¿Quién te enseñó a ser papá? Tienes un problema, recurres a, oye, ¿cómo haces en este caso? El chico va creciendo, ¿qué le digo? ¿Qué no le digo? Se enfermó, ¿qué hago? Pides consejo. Y vas cultivando a las personas, en este caso a tus hijos. Es así de simple. Claro, el otro día escuchaba una frase que es, la pregunta no debería ser ¿quieres tener hijos o estás preparado para tener hijos? Sino ¿estás preparado para criar un hijo durante X años? ¿No? Que es básicamente, y nadie te prepara pues para ser padre, ¿no? Eres Ah, un lo vas estudiante aprendiendo. constante y lo vas aprendiendo. Y los que sufren, me estoy metiendo en camisa de 11 varas, siempre son los mayores. Porque con el segundo ya tienes más experiencia, con el tercero tienes más experiencia, con el cuarto tienes ya más experiencia. Entonces la vida también pasa por acumular esa experiencia. Hay algo que recuerdo, y está atado un poco a esta expresión que se dice, las personas no recordamos lo que nos dicen o lo que escuchamos, sino cómo nos hizo sentir la otra persona. La primera vez que yo te conocí, yo estaba pues nuevo en el banco de crédito, creo que era el 2014. Llegaste a la oficina, la primera vez que te veíamos, nos había dicho nuestra gerente que iba a llegar el gerente de banca de Lima. Llegaste y sabías el nombre de cada uno de nosotros. Nombre, apellido, universidad, lugar de nacimiento, de memoria. Personalmente me quedó grabado y es algo que lo he repetido después ya cuando me ha tocado liderar equipos. ¿Lo aprendiste de alguien? ¿Qué te dio esta hábito y qué impacto crees que da a la gente, a Primero, tus equipos? primero lo aprendí de mi papá. Segundo, si quieres demostrar interés, interésate pues. ¿Cómo haces ver a la gente que tienes interés? Dale señales pues. No se lo digas. Dale señales auténticas, reales. Y ese es un principio. Siéntate, conversa con ellos. Para conversar de chamba hay todo el tiempo del mundo. Pero acuérdense, nosotros vivimos con números todo el día, pero gestionamos personas. La persona tiene que estar en un entorno seguro, confiable, tranquilo, estable. Tienes que darle tranquilidad, tienes que darle seguridad. La capacitación es un habilitador, es una herramienta. Capacitación te mando a un curso por allá, por acá, ¿no? Entonces es más cosas técnicas, más cosas duras, como dicen ahora, ¿no? Pero lo importante es que la persona esté en un ambiente seguro y se sienta soportada. Se sienta... Que sienta que hay un interés genuino sí, claro. del líder, Sí, ¿no? sí, Que no es claro. transaccional. No, no. Y que vamos a estar siempre juntos en los momentos difíciles y en los felices. Así es la vida. Hablemos un poco de la comunicación del líder. ¿Qué importancia tiene el storytelling? Contar buenas historias, que queden, que estén marcadas con emociones, con recuerdos, y que a veces como líder seguramente te ha tocado transmitir mensajes duros, mensajes técnicamente complejos, en entornos diversos. ¿Cómo logras comunicar bien? ¿Y cómo utilizas el poder de las historias para comunicar bien? Porque los ejemplos o estas historias o estas anécdotas hacen de que el concepto se fije mucho más rápido, se fije mucho más, sea más entendible, más rápido, más digerible. Una competencia fuerte de un líder es desmenuzar un problema complejo y transmitirlo en palabras sencillas, ¿no? Por ejemplo, no sé, hoy está de moda el indicador de NPS, ¿no?
El NPS que mide la lealtad del cliente, ¿no? Simplemente la resta entre los que te aman y los que te odian, ¿no? El neutro no suma. Claro. Eso lo sabemos todos. Antes se llamaban indicadores de satisfacción y antes otros números, pero cambia, ¿no? O sea, pero, ¿qué es eso? ¿Qué es la lealtad finalmente lo que mides? Ese es el concepto. ¿Qué es la lealtad? Y yo le explico a veces, ¿no? En esos storytelling, ¿no? O sea, te contaba que yo pasé momentos difíciles, duros, ¿no? Sin chamba, sin nada de esas cosas, ¿no? Y cuando fui a pedir la mano de mi esposa, mi esposo era, mi suegro era el men de la policía, pues allá en Piura. Yo me casé en Piura. Y él sabía que no tenía chamba. Entonces mi esposa, con la cual llevo ya casi 35 años de casado, me dijo, ¿sabes qué, papito? Tú ya terminaste la maestría. Y yo le digo, pero no tengo chamba, no importa. Ya veremos qué hacemos. Y me cuadró y me dijo, ¿sabes qué? O me pides la mano o aquí terminamos. Entonces, con esa motivación, pues, tuve que ir a pedir la mano y le dije a mi papá que me acompañe, ¿no? Porque tengo un espíritu moderno, pero en el fondo soy muy conservador para algunas cosas. Y fui con el único terno que tenía a pedir la mano. Con mi papá, mi mamá y mis hermanas. Y así, tipo, acá mi familia y al frente la familia de Janet, mi esposa. Y cuando fui a pedir la mano, ¿no? Hablé y le dije, quiero la mano, ¿verdad? Y mi suegro, pues, sabía que no tenía chamba y se para porque estaba, ¿no? Y me dice, todo está bien, jovencito, pero ¿cómo va a mantener a mi hija? ¿Cómo la va a sustentar? El pata sabía que yo no tenía chamba. Cuando me hizo esa pregunta, me bloqueé. Y sentí como que se me abrió el suelo y caía yo en caída libre. Me bloqueé. Pero sí vi que mi esposa se paró de donde estaba, se paró, se dio la vuelta y se paró a mi costado. Y le dijo a mi suegro, papá, yo confío en él. Y mi suegro me dijo, no se diga más, bienvenido, hijo. A ver. Y yo le pregunto a la gente y le digo a la gente con esto, ¿no? ¿Cómo una persona que deposita sus sueños, sus proyectos y su esperanza de vida en un pata que en ese momento no tenía chamba, cómo esa persona puede ser desleal con esa persona que depositó sus sueños, su confianza? ¿Cómo puedo yo ser desleal con esa persona? ¿Entienden lo que es la lealtad? Esa es la lealtad. Igual como cuando un cliente deposita sus sueños, sus esperanzas, cuando tiene su proyecto, su primera empresa, ¿cómo le puedes mentir? ¿Cómo le puedes fallar? Es lo mismo. La lealtad la hemos aprendido no en un libro y no lo hacemos para satisfacer un indicador. Lo hacemos por convicción personal y lo hacemos porque es una virtud que traspasa la frontera de las personas y es parte de la cultura de una organización, y la cultura se vive por las acciones que hacen sus líderes. Se hace todos los días. Si tú ves a tu líder que se comporta de tal manera, esa es la cultura. Esa es la lealtad. No la que te cuentan. La que vives, la que transmites, la que sudas. Qué bonita historia la que has contado, y me da pie a preguntarte, es una pregunta pero que encierra dos, ¿qué tan importante es el rol de la pareja en una persona y en un profesional? Y la otra es, en base a tu experiencia, ¿cómo saber que estás con la persona correcta o estás escogiendo la persona indicada? Bueno, para empezar, no escoges, te escogen. Segundo, yo creo que son complementos, ¿no? O sea, Dios me dio la suerte de tener un complemento bastante fuerte. Yo soy comercial, soy emocional, soy pasional, ¿no? Soy sociable, ¿no? Janet también es sociable, pero es mucho más racional, mucho más
cabeza fría, ¿no? Sí, es un complemento perfecto. Es más calmada, ¿no? Para los momentos duros. ¿Y qué tan importante es el rol o de escoger una buena pareja en tu mundo personal y profesional? Es que es todo, ¿no? Es que a veces te dicen en una parte de la ceremonia, el rito este es para siempre, ¿no? Entonces tienes que ser consciente del para siempre. Va a haber problemas, ¿no? Siempre hay problemas, siempre. Y, Siempre. y en todos estos momentos difíciles, cambios de trabajo, has trabajado también en todas las provincias, Sí, eh, siempre ha estado para apoyarte. por supuesto. En mi primer cambio, cuando, incluso con más que yo, ¿no? Ahorita lo digo públicamente, con más peso que yo, porque los dos éramos funcionarios de banco y cuando a mí me dicen para irme a provincias me ascienden y ella dice, yo me voy contigo, yo renuncio a mi trabajo, tú te encargas porque hay que cuidar la unidad familiar y ella renuncia a su carrera. O sea, por eso digo con más que yo. Con un sacrificio Por supuesto, personal. eso no lo hace. Pregúntame a mí o pregúntele a cualquiera si lo hubiera hecho. Es una pregunta muy difícil de responder. Si a ella lo hubieran ascendido, ¿tú hubieras renunciado para irte con ella? Difícil, difícil decisión, ¿no? Entonces, pero ella lo hizo. Y ella es la que tiene el valor, no yo. El éxito de mi carrera es saber que, haberme dado íntegro, pero saber que atrás o en la casa he tenido el soporte fuerte, ¿no? Que necesitaba. Porque finalmente el propósito de la vida es la familia. Y fuera de tu casa, eh, ¿qué importancia tienen los amigos, ese círculo cercano? Se habla mucho hoy de que eres el promedio de tus amigos, ¿no? Que tus amigos suman o en algunos casos restan tu futuro profesional y personal también, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que todo suma, ¿no? Si le ponemos una connotación negativa, porque aprendes hasta por el absurdo, aprendes hasta por los errores que cometen los demás, ¿no? Siempre hay que verlo así, ¿no? O sea, siempre hay que aprender en cabeza ajena, hasta por los errores que cometen los demás y celebrar los éxitos que tienen también, ¿no? Eh, Tengo muchos amigos, la particularidad mía, porque como siempre he sido el más chico de mi promoción, vamos a decirlo así, que siempre he tenido amigos mayores que yo, ¿no? Mis amigos siempre han sido mucho mayores que yo. Es más, he tenido la suerte incluso hasta hace poco de que los amigos de mi padre eran mis amigos. Entonces, siempre he tenido amigos, vamos a decir así, con bastante kilometraje. No sé. Sí, y siempre han sido para mí fuentes de consulta, ¿no? Para cualquier cosa. ¿Qué características debe tener un buen amigo? Decirte siempre lo que piensa y decirte siempre la verdad. Nunca debe ocultar lo que piensa. Y decirte la verdad. Si es que es dolorosa, no importa. Así sea horrible. Decírtela. Sí. ¿Has tenido en algún momento de tu carrera profesional algún momento difícil, duro, a nivel personal, y que tu círculo cercano, tu familia y tus amigos te hayan apoyado? Sí, claro. Muchas veces. No solamente una, he tenido muchas veces. Muchos temas personales y profesionales. Duros. Durísimos. Muy duros. Pero si no hubiera estado mi familia o mis amigos cercanos en ese momento solamente parados a mi costado, sin decir nada, probablemente el resultado hubiera sido diferente, ¿no? Sí. Solamente estar al costado. Aquí estoy. Es suficiente. Y ya mirando hacia atrás, hoy parado después de 30 años de carrera profesional en el mundo de banca y 40 a nivel profesional, ¿qué es lo que más valoras de la vida? Mi familia.
mi familia. Mi esposa, mis hijos, mi nieta. Es todo para mí. No existe otra cosa. ¿Siempre fue así? Siempre. Yo me formé en una familia bien unida, bien, Nuclear. íbamos para todos lados, juntos. Me cambiaba mi papá, íbamos a todos lados. ¿Acaso dijimos, oye, no, esa ciudad qué fea, no, mira que no hay agua, no hay colegio? Ahí íbamos. Siempre caminábamos juntos. Igual he tratado de replicar eso con la familia que formé. O sea, al final es lo único que te queda, ¿no? El trabajo o el negocio que tengas, sea el rol que tengas, son habilitadores para que la familia crezca de manera sana, ¿no? Sin sobresaltos. Preocupaciones van a haber, problemas van a haber, pero la familia tiene que sentirse segura, tranquila, estable. Problemas, no te vas a escapar de eso. Bueno, Pepe, para ir cerrando la entrevista, me gustaría hacer una dinámica contigo que es un ping-pong. Nos puedes decir la primera palabra o la frase que se te venga a tu mente. Te voy a hacer algunas preguntas. Bueno, para empezar el ping-pong, cuando te mencionan o escuchas la palabra éxito, ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la mente? Actitud positiva. La actitud es todo. Sin una actitud adecuada no vas a poder enfrentar los problemas de la vida. O sea, para todo hay que tener siempre una actitud positiva, con mucho ánimo, para poder sobrellevar las cosas, ¿no? O sea, la actitud multiplica, como dicen. O sea, eso no te hace escapar de las decisiones de los demás, no te vas a escapar de muchas cosas, pero tu actitud tiene que ser irreductible, a prueba de balas. Eso es lo que te salva Siempre. y lo que te distingue. La segunda pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Nunca te rindas. ¿Y cuál es el peor consejo que te han dado? En mi negocio de crédito, dale nomás. O sea, muy rápido, sin pensar, sin pararte un poco. O sea, ese es el peor consejo. En este negocio nada es tan sencillo. Tiene mucha complejidad. ¿Qué es lo que siempre dices tú o crees que es el liderazgo, pero que muchas personas no comparten contigo? Que lo mejor está por venir. Mucha gente piensa en el corto plazo. Lo mejor está por venir. Siempre hay cosas buenas y hay mucha esperanza en lo que está por venir. Por eso yo digo que siempre lo que nos define es el camino por recorrer. No lo pasado. Lo pasado ya aprendiste, ya gozaste, ya te caíste, ya lograste medallas, ya lograste victorias. Pero siempre hay nuevas competencias, siempre hay nuevas rutas, siempre hay nuevos caminos por explorar. Y ver la realidad con abundancia, ¿no? Y no con escasez. El vaso siempre medio lleno. Por supuesto, eso te lo da la actitud, ¿no? O sea, de no ver las cosas con un ánimo pesimista, sino de ser más optimista ¿Crees que eso nos en la vista de la falta vida. como sociedad a los peruanos? Yo creo que el peruano en general es una persona muy resiliente y muy optimista. No se reduce ni se doblega fácilmente. Es una persona que tiene siempre el ánimo a tope. Por eso este país es un país de emprendedores. Es un país que sale adelante por su gente. No se doblega a sí mismo. O sea, yo he tenido la suerte de visitar otras latitudes donde hay mucha abundancia, muchas esas cosas, y la gente, o sea, cuando tienes muchas cosas, como que no sientes la necesidad de crear, no sientes la necesidad estás muy cómodo, pero cuando estás en escasez o has sido criado en escasez, te aflora la creatividad, te afloran las cosas por adquirir más capacidades, más conocimiento para salir adelante. O sea, eso despierta tu capacidad de
de rebeldía para poder sobresalir y sobrellevar un ambiente adverso, ¿no? Sin duda, y es data probada que somos uno de los países más emprendedores, sino el más emprendedor del mundo. ¿Qué crees de tu punto de vista que nos falta como país para poder sacarle el máximo provecho a estas competencias de las que hablas, ¿no? Creatividad, curiosidad, resiliencia. Y dada tu experiencia en el mundo de pequeña empresa y microfinanzas. Lo que nos falta es liderazgo y confianza. Confianza en el liderazgo de nuestras autoridades, ¿no? Estamos muy Adormecidos. muy caídos, muy alicaídos, muy desconfiados de nuestras autoridades, ¿no? Hemos pasado por un ciclo de una buena cantidad de años donde no hemos tenido presencia institucional para poder enrumbarnos correctamente, ¿no? Y en ese caos hay un deterioro valorativo de las personas, ¿no? Que se permite y que necesita de repente una acción mucho más determinada para poder corregirnos, ¿no? A todos en general. Sin duda lo que mencionas es parte del propósito de este podcast. Sentimos que necesitamos como sociedad formar y desarrollar más líderes en todos los aspectos y ámbitos de la sociedad, en el mundo corporativo, en el mundo del deporte, en el mundo del arte, en el mundo de la ciencia. Y esperamos colaborar desde este podcast con esa formación de más líderes que el país lo necesita con urgencia. Y en la administración pública también, ¿no? Sobre todo. Porque finalmente son ellos los que aseguran las reglas del juego para todos. Entonces necesitamos mucha fortaleza de liderazgo en la administración pública y que la población confíe en ellos, aprenda a confiar en ellos. Porque ese es un tema que yo coincido con muchas personas, que es un tema de la confianza que hemos perdido en nuestros liderazgos de nuestros principales poderes del Estado, ¿no? Bueno, Pepe, para terminar, si pudieras dejar un mensaje en la pantalla del teléfono que todos los peruanos pudieran ver al despertarse en la mañana, ¿cuál sería? Aquí nadie se rinde. Bueno, Pepe, hemos llegado al final del podcast. Gracias por acompañarnos y compartir tus experiencias y trayectoria. Sin duda demuestran que eres un protagonista de ese liderazgo verdadero y con propósito. Tu historia nos deja grandes aprendizajes para aquellos que buscamos aprender y crecer y desarrollar nuestro liderazgo con propósito. Gracias. Muchas gracias a todos y honrado de haber estado acá con ustedes. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte un favor. Este podcast está diseñado para dejarte aprendizajes reales de liderazgo, productividad y negocios. Mi compromiso es seguir elevando el nivel de contenido cada semana, invitando a los mejores protagonistas de diferentes sectores. Así que si todavía no estás suscrito, este es el momento de suscribirte, darle like y compartir. Porque una buena idea puede cambiar tu manera de trabajar, liderar o incluso vivir.